Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto vernos nuevamente esta semana en Diálogos de Frontera. Este especial que llega a sus hogares cada 8 días gracias a Cable Plus, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, que desde el Centro de Humanidades procura tener estos especiales con temas bien importantes para ustedes. Padre Raúl, qué bueno tenerlo en Diálogos de Frontera. Jesús David, muchas gracias por esta invitación y por este programa que, según habíamos conversado detrás de cámaras, es bien interesante dado el momento en el cual estamos viviendo. Y como siempre, y en algunos momentos le pregunto, en todo ese discernimiento, esa reflexión que usted ha hecho, ¿a quién ha invitado? Bueno, yo creo que antes de presentar a nuestra compañera, es bueno indicar que primero que todo es mamá, y eso la hace de cierta manera, por el tema en el día de hoy, una invitada muy especial, es Beatriz Elena Arcila Salazar. Ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad Católica de Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Es el nombre completo, egresado de esta B. Que se sabe el nombre completo de porque allí tuve el placer de hacer mi maestría en ética biomédica y el nombre de Buenos Aires al principio de Santa María de los Buenos Aires por el buen aire que se respiraba por allí. Una universidad muy linda. ¿Y por qué esta introducción, queridas familias? Hemos pensado muchas veces esto de la autonomía de nuestros niños, niñas, adolescentes. Hay veces nos preguntamos hasta dónde y qué se le debe consentir a los niños en diferentes temas. Estamos hablando de la escuela, en temas inclusive de política, en temas sociales, pero también en temas de salud. Colombia se mueve en un escenario de entre decretos, resoluciones, leyes, que hay veces complejizan y necesitamos dejarnos ayudar pues, de los expertos, Padre. Así que el día de hoy, queridas familias, vamos a trabajar el tema sobre autonomía progresiva, a partir de una resolución que ha dado el Ministerio de Salud, la resolución 309, que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, Padre, ese es nuestro tema. Beatriz, qué bueno tenerla con nosotros. Qué alegría, pues, también escucharla porque sabemos de su experticia en este tema. Muchísimas gracias siempre por la invitación y digamos que aquí súper atentos como para compartir con todos estas normas que siempre terminan siendo un desafío y que además son normas que, aunque tienen un alto nivel técnico, también tienen, digamos, una aplicación directa en nuestra realidad familiar, en nuestra realidad como padres, en nuestras realidades como familias, y que nos pueden llevar a situaciones bastante complejas en un momento determinado. Entonces, qué bueno el espacio y el escenario para que, digamos, todos nos vamos apropiando de estos nuevos instrumentos que tenemos o que el ordenamiento jurídico trae. Muchas gracias. Padre Raúl, autonomía progresiva. La filosofía, la sociología, la educación, la antropología, es una nota antropológica importantísima la autonomía. Autos, yo mismo nomos ley, yo mismo me infrinjo algún tipo de norma para mi vida. El tema del autoconocimiento, el tema del alcance y quiénes, a partir de qué momento podemos ser autónomos o no. O estamos viviendo en la tiranía de la autonomía, un principio que en bioética y en medicina de cierta manera interroga mucho al personal, porque es que yo quiero, es que yo decido, es que yo necesito, en lo que se ha denominado tal vez la tiranía de la autonomía. Qué bueno, Padre, escucharlo en esta introducción para, de cierta manera, navegar en aguas más profundas en esta resolución. Beatriz, Jesús David, es un tema no fácil de desarrollar, pero que es bien importante reflexionar sobre ello. Es que lo fácil ya está hecho, lo difícil necesita reflexión.
Planteo esto desde un plano antropológico que creo que nos puede dar una visión con respecto a este tema. El ser humano es un ser insuficiente en el momento de nacer. Un animal cuando nace tiene la autonomía, digámoslo así, a las horas, a las semanas, no necesita del otro porque ya tiene una autonomía para moverse en su bienestar. El ser humano, incluso aunque tiene un periodo tan largo, 9 meses de gestación, es un ser, como llegan a decir algunos antropólogos, insuficiente, que va necesitando siempre del acompañamiento de los demás. Para aprender la lengua necesito del otro. Para aprender las costumbres, las creencias, necesito del otro. Y como bien titulaba el programa, es una autonomía progresiva. El ser humano nace dependiente y va desarrollando, va adquiriendo esa independencia. Con esto planteo el segundo punto y es: el ser humano mantiene, palabra que he utilizado en el día de hoy en este programa e incluso semanas pasadas, la atención. El ser humano es un concepto muy interesante de Romano Guardini, la tensión entre el instinto y la voluntad, la tensión entre el conocimiento y el mundo externo, pero el ser humano mantiene esa tensión entre la autonomía y la heteronomía. Quiero tener yo mis propias normas, mis propias leyes, pero aparece también que yo vivo en una sociedad, vivo en un grupo y que son los otros a nivel cultural donde van haciendo también las normas, las leyes, que es bien importante. El tercer punto es de esta autonomía progresiva, y es que el ser humano, como diría Aristóteles, debe mantener un inteligente deseo y un deseo inteligente. Porque muchas veces el concepto de autonomía pareciera ser darle rienda suelta al deseo y no propiamente a la razón. ¿Cómo dialoga el deseo con la razón? Entonces un joven o un niño es simplemente porque le gusta, porque lo quiere, porque desea. Creemos que ahí está la autonomía en lo que él simplemente quiere, siente, desea, cuando tiene que estar en ese diálogo con la razón. Deseo inteligente, inteligente deseo. Y por último, planteo otro tema que nos puede servir aquí para la reflexión y la discusión, es el concepto de la identidad. Creo que uno de los temas a nivel filosófico, social, de derecho es el tema de la identidad. Supuestamente debe haber una identidad continua, donde uno, en términos de Paul Ricoeur, sería siendo sí mismo como otro, y hay una identidad continua. Pero parece ser que se quiere romper la identidad, nacer de nuevo, borrar de cuenta nueva, cuando la identidad tiene que ser todo un concepto histórico, antropológico, que tiene que ver con la razón, con el deseo y todo, y no está rompiendo identidades simplemente por capricho, por deseo. Y pues en la medida que uno va hablando van apareciendo los otros factores, y es cuál es el papel que tienen que ver los padres de familia, porque es que es una custodia. El padre entonces simplemente procrea, cuando en los conceptos de la doctrina de la Iglesia Católica siempre va a hablar que los papás son los primeros y principales educadores de sus hijos. Hay una responsabilidad que ellos tienen. Entonces, si se la quitan a ellos y se la arrebatan en esta manera, puede ser un muchacho de 12, 13 años, como que arrebatarle algunos principios, son los temas que quedan en esto que vamos a plantear. Gracias, Padre Raúl. Doctora Beatriz, pues la resolución 309 nos va a hablar los lineamientos para garantizar el derecho a la información, participación en la toma de decisiones de salud y el ejercicio de la autonomía progresiva y contextual, niños, niñas y adolescentes, a través del proceso de asentimiento y el consentimiento informado. Queridas familias, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya con esta introducción del Padre Raúl, entonces,
Vamos a profundizar en esta resolución, cómo entenderla y cómo nosotros, a partir de la reflexión que nos hacían en la introducción, como padres de familia, cómo acompañamos en la toma de decisiones responsables a nuestros hijos, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Vámonos a un corte y ya regresamos. Soy el padre Ángel David Agudelo Mesa, rector de tu futura universidad. Te invito a que juntos construyamos un proyecto de vida con sentido, basado en una formación más humana para un mundo que se transforma y que para toda Universidad Católica de Oriente, para toda una universidad, para todos. ¿Te imaginas lo que pasa con nuestros egresados cuando se gradúan? Algunos emprenden, muchos se inspiran, pero todos tienen algo en común. Están transformando el mundo. Llega Egresados que Transforman, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente. Disfrútalo en nuestro canal de YouTube. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy, hablando un poco alrededor de la autonomía progresiva. Esto desde una nueva resolución que tenemos del Ministerio de Salud, la resolución 309 del 2025. Para poder entender esto de la autonomía, pues hemos invitado a nuestra compañera, la doctora Beatriz Elena Arcila Salazar. La escuchamos. Bueno, muchas gracias Jesús David, Padre Raúl. Nuevamente, para poder entender un poquito más la resolución, yo voy a dar un poquitico más de contexto, jurídicamente hablando. Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando uno va a celebrar un acto médico, ese acto médico es una manifestación de voluntad, es decir, actúan sobre mí y por ende mi consentimiento es fundamental en ese acto. Esto ha traído muchas discusiones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque incluso algunas teorías en lo que corresponde a nivel médico han considerado que al ser el médico quien tiene el conocimiento, el que sabe cómo mejorar mi condición de salud, el cómo tratar, pues incluso en ocasiones el propio médico podría suplantar la decisión no solo de los menores, sino también de los adultos. Y esto ha representado ciertas discusiones a nivel bioético que aquí el compañero pues nos puede explicar un poco más. Entonces, ¿en qué venimos en esta resolución? Que poco a poco hemos ido fortaleciendo la responsabilidad médica de conversar con el paciente, explicarle lo que va a pasar con él y que en el fondo sea el paciente quien toma la decisión de decir qué tipo de procedimiento se le aplica y cómo sigue. Bueno, entonces esto ha sido normal y lo hemos hecho con personas mayores, pero tratándose de menores de edad, lo que tradicionalmente hacíamos era consultarle a quién, pues a los padres de familia, porque se considera que el menor no está en una condición evolutiva, cognitiva o en una capacidad de discernimiento suficiente para él tomar esas decisiones en materia médica. ¿Qué dice la resolución? Pues la resolución no, lo que hace la resolución es establecer lineamientos frente a varios instrumentos de orden nacional e internacional que reconocen que al menor también hay que informarlo, hay que dotarlo de una información adecuada para que él también pueda participar en la decisión final frente al acto médico que se realiza sobre él. El nivel de participación del menor va a variar, dependiendo de qué, de la edad, de esa autonomía y también del contexto, porque por eso se llama autonomía progresiva contextual. Entonces voy a explicar más o menos el concepto también, reforzando un poquito en lo que ya nos hablaba el padre Raúl cuando hablamos de autonomía. En derecho, cuando hablamos de autonomía, solemos referenciarlo o acompañarlo a un concepto que se llama la capacidad. Entonces, ¿usted es capaz para o no es capaz para? ¿Usted es capaz para tomar esa decisión médica o no es capaz para tomar esa decisión médica? Y ahí viene el ordenamiento jurídico en general y nos hace como un llamado de atención y dice, venga un momentico. La autonomía implica que el Estado le reconoce a esa persona su calidad de sujeto. Y si lo reconoce como un sujeto y si lo reconoce como un ente moral, no puede anular su manifestación de voluntad. Entonces, yo sé que es muy problemático, pero en el fondo también tiene un trasfondo ético y moral muy importante. Es reconocer que ahí hay un sujeto. Claro, de cierta manera lo que Kant en algún momento atribuye en fundamentación de la metafísica de las costumbres. La persona es digna en cuanto sea capaz de decidir o de ejercer autonomía. Interesante. Claro. Claro que es un tema polémico, Claro. es decir,
Si una persona no tiene capacidad de elegir, entonces no es digna. Exactamente, Pero por no, eso, y en por ese eso tema quería no es hacer tan la, fácil. Claro. por eso quería hacer la salvedad, porque mire que es darle el derecho al sujeto moral, de cierta manera, de que, hombre, lo reconocemos porque puedes hablar al respecto. Depender, qué pena, Beatriz, Tranquilo. depender, porque es un término aquí muy filosófico, metafísico, hacer depender la dignidad De la autonomía. de una elección, no, No, porque exacto. es que la dignidad es ontológica. O sea, yo no la Absolutamente. quiero por una decisión, la tengo. Exacto. Exactamente. Soy. Pero eso es lo que se quiere Por eso, señalar. porque Canes ilumina mucho el tema del derecho. Claro, pero voy a poner una situación para que ustedes comprendan más o menos que hoy es, para que nos entiendan como el dilema jurídico en lo que hay. Es muy común, por ejemplo, que yo vaya a una cita médica con mi hija de 12, 14 o la de 8 años, con cualquiera de las tres, y el médico solo se dirige y conversa conmigo. Yo creo que es la realidad, lo que nos pasa a todos, y podemos estar hablando de diferentes temas. Por ejemplo, a mi hija tiene un problema aquí en la piel y están diciendo, doña Beatriz, entonces tenemos que hacer esto, y solo conversan conmigo. Entonces, aunque ahí está el sujeto que tiene un valor y un reconocimiento en sí mismo, en el acto médico, en la cita médica, es común que lo encontremos y lo anulamos. Y voy a poner el caso hacia los papás. Y yo llego y me encuentro con el padre de mi hija y empiezo a conversar sobre, mira, pasa esto, esto, esto. Ni el médico, ni la mamá, ni el papá han mirado a la hija para saber ella qué piensa, si le da miedo someterse a ese procedimiento, si no le da miedo, que eso puede tener un efecto sobre una cicatriz, porque como yo soy la mamá y yo soy el papá y actuamos desde el amor absoluto, que esa es una condicionante supremamente claro, pues siempre estamos velando por lo mejor de nuestro hijo, y eso no se discute. Pero lo que se viene discutiendo es en nombre del amor y en nombre del cuidado o en nombre del conocimiento del médico, no podemos llegar a anular por completo el pensamiento, la intención, pues al sujeto como tal, sobre quién se van a realizar los actos médicos. Claro que aquí viene lo que está planteando Beatriz, una cuestión bien interesante que también de la misma filosofía, y es de Habermas, que es el concepto de comunicación. Claro. Sí. Si en el momento de comunicación yo no tengo el lenguaje adecuado, por decir algo que es un ejemplo, si a mí me dicen que tengo una enfermedad y me lo dicen en los términos científicos, yo no la entiendo, no hay comunicación. Claro. Imposible. Entonces la comunicación exige de parte de quien va a hablar y de parte de quien escucha. Entonces ahí viene también el niño o el joven, la capacidad de comprensión del mismo lenguaje para que haya un acto comunicativo. Claro, padre, y eso hay que reforzarlo muy bien eso, porque lo que se conoce como el paternalismo médico y el privilegio terapéutico, es decir, como yo soy el que sé, tomo la decisión. No, como yo soy el que sé, le voy a comunicar de la mejor manera qué es lo que voy a hacer contigo. Exacto, y digamos que eso es lo que está trabajando. Entonces, aquí voy tratando simplemente de manifestar, sin tomar posición aún sobre la resolución, de cuál es la situación que genera discusiones y empieza a decir qué es lo que vamos a hacer con los menores para poder tener en cuenta de alguna manera, aunque sea su consentimiento. O sea, porque la pregunta es, no su consentimiento, porque no siempre, retomo lo que dice el padre, consentir implica ser consciente, libre y tener discernimiento para, ¿cierto? Y eso no siempre se logra. Entonces, tampoco es lo mismo el nivel de intervención y de participación que va a tener, por ejemplo, mi hija Elena, que tiene 7 años, al que va a tener Amelia, que va a cumplir 15, ¿cierto? Sus capacidades de comprender el mundo van en otra medida. Entonces, bueno, tratando de establecer más o menos. Entonces, ¿qué empieza a decir la norma o la resolución? Que es lo que dice, venga, tengo que darle lineamientos a las personas porque efectivamente hay que tener en cuenta a estos menores. ¿Y cómo se tienen en cuenta? ¿En qué grado se tienen en cuenta? Y ahí me parece que a mí la ley nos da un ámbito de acción bastante amplio. O sea, desde el punto de vista, digamos, del propósito normativo es sano. Aplicarlo es mucho más complejo y ya voy a explicar por qué. ¿Qué nos dice la norma? Existe algo que se llama la autonomía progresiva y contextual, acudiendo precisamente al desafío que usted mencionó, padre, que es graduales. No es la misma el nivel de autonomía que tienes a los 7, a los 8, a los 5, a los 4, a los 10. No es lo mismo tu nivel de autonomía cuando estás en un contexto rural, formado, estás en un contexto urbano, no formado. Entonces, en esas medidas, digamos que también hay que establecer el tema de que es gradual y contextual, porque evidentemente hay que determinar en cada caso particular cuál es la capacidad que tiene el menor para comprender y participar en esa decisión. Eso es importante, pero además con otro punto que espero que trabajemos ahorita en lo que corresponde, y es el tema de que autonomía, ejercicio de libertad, siempre va acompañado de un concepto de responsabilidad.
Entonces ahí cómo se unen esos dos elementos para saber en qué capacidad está el menor para tomar la decisión y para asumir las consecuencias de esa decisión. Porque viene también el otro tema y es el concepto de la libertad. Total. O sea, la libertad desde un plano sencillo diría elegir Pues entre el elegir bien y el mal. Pero el mal siempre aparece con apariencia de bien. Sí. Entonces la libertad en un sentido positivista es elegir lo mejor, es elegir lo mejor. Entonces, ¿en qué circunstancias estamos? No solo para elegir entre esto y aquello, sino elegir lo mejor. Y ahí es donde Adela Cortina complementa a Juris Kaberman y decir, sí, a mí me pueden comunicar todo, yo lo entiendo, el niño lo entiende, el joven lo entiende, en fin, pero viene el concepto de la razón cordial. Y la razón cordial siempre ha de elegir en ese sentido de lo mejor, de lo mejor. Siempre elegir lo mejor, que es fundamental. Muchas gracias. Bueno, queridas familias, vemos entonces lo importante de esta resolución, comprenderla, saber entender que aquí hay un tema y es el reconocimiento progresivo, contextual, el tema de la verdad, de la buena comunicación, que está muy bien. Cuando yo le pregunto a un joven, a un adolescente, frente a una condición de cómo se siente o cómo querría sentirse. Ya regresamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente habitar este campus? Cada lugar que integra nuestra universidad forma parte de un hogar vivo que respira con nosotros. Como nos recuerda la encíclica Laudato Si, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Por eso, en la UCO, nuestra respuesta es Biocampus. Esa estrategia es una invitación a resignificar el cuidado de nuestra casa común. Bio representa la vida y nuestra responsabilidad ética de protegerla. Campus, con K, nos conecta con el cosmos, un universo en armonía, y el oikos, el hogar que habitamos. Biocampus es entender que nuestra universidad es un espacio vivo, habitable. ¿Por qué lo hacemos? Porque como dice la encíclica Laudato Si, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Biocampus nace para resignificar el cuidado de este hogar y convertir la sostenibilidad en nuestra cultura diaria. Está integrado en nuestro Plan de Desarrollo 2023-2032 porque nuestra identidad católica nos llama a proteger la creación. ¿Cómo se vive Biocampus en el día a día? Seguro lo has visto en el campus, pero ahora queremos que lo sientas como tuyo. En la eficiencia, cuando cuidamos cada gota de agua y cada vatio de energía. En la gestión, cuando depositamos cada residuo en su lugar, apostando por una economía circular. En la conservación, en cada proceso de reforestación y protección de nuestra fauna y flora. Y en la acción climática, midiendo nuestra huella y preparándonos para ser más resilientes ante el cambio climático. Hoy, jueves 21 de mayo, vivimos un momento muy especial, la jornada de ecotrabajo. Es el día en que nuestra labor académica y administrativa se transforma para darle un respiro al campus y reducir nuestra huella de carbono colectiva. En la docencia, hoy nuestras aulas son digitales, privilegiando materiales compartidos en la nube para evitar el uso del papel. En la investigación, hacemos ciencia con conciencia ambiental, priorizando el procesamiento de datos y la reacción desde un entorno sostenible. En la espiritualidad, iniciamos el día unidos en la Eucaristía virtual, recordando que una casa común sana comienza con seres humanos equilibrados y conscientes de su trascendencia. Al trabajar desde casa, cada luz que apagamos a tiempo y cada archivo que digitalizamos es una semilla para el futuro. El ecotrabajo es demostrar que somos gestores de vida en cualquier lugar donde estemos. Cuidar la casa común no es una tarea aislada, es la suma de nuestras pequeñas decisiones diarias. Estudiantes, docentes, administrativos y aliados. Todos somos los hilos que tejen esta red de sostenibilidad. Sigamos transformando juntos el futuro, porque Biocampus se fortalece cuando la sostenibilidad se vive en red y con el corazón. Hola familia oconiana, bienvenidos a una nueva emisión de las 5 de la semana.
1. Las estudiantes Mariana Castañeda y Giselle Gómez del Semillero de Alimentación y Nutrición de Colectividades representarán a la UCO en un campamento académico en México con un proyecto de nutrición comunitaria. Queremos felicitarla por este gran logro internacional. 2. El pasado 15 de mayo celebramos en nuestra universidad el Día del Maestro, conmemorando a nuestros docentes quienes con pasión y entrega inspiran generaciones transformando vidas. ¡Feliz Día, Maestro! 3. Nuestra universidad, junto a Fundauco y Tecnouco, agradece a la comunidad por su apoyo en EcoClick, donde se recogieron 40 mercados a estudiantes y familiares afectados por la hora invernal. 4. Prepárate para ir el bienestar al aula el próximo 28 de mayo. La magia no se fue, solo estaba esperando el momento de volver. Te esperamos. 5. Entre ríos, selvas y culturas diversas, la literatura infantil es un espacio de encuentro y reflexión que también enriquecen la cultura universitaria. Durante la Semana Ambiental, todos estos títulos están disponibles en la biblioteca para préstamo y consulta. Los esperamos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que pasa en nuestro campus. Nos veremos en una próxima emisión de las 5 de la semana. Queridas familias, hemos llegado a nuestro tercer bloque hablando de la autonomía progresiva. Ya hemos comprendido qué es lo de la autonomía y hemos navegado un poco en esta resolución. Pero siempre va a quedar de parte y parte, es decir, el tema de los padres con los hijos y el tema de los hijos hacia los padres, es decir, la corresponsabilidad. Han aparecido unas palabras acá claves, el tema de la intimidad, el tema de la privacidad, el tema de la libertad. Bueno, y en este caso entonces el tema de la corresponsabilidad. También se nos explicaba muy bien en la diferencia entre la autonomía y la capacidad. Hay cosas diferentes y de cierta manera distantes en el manejo. Doctora Beatriz, entonces, ¿cómo entender el tema de la autonomía, la corresponsabilidad, alcance en este tercer bloque? Bueno, para resumir y retomar en lo que veníamos conversando con el padre Raúl también es, claro, efectivamente no puedo ser autónomo y no me puedo dictar mis propias normas si no estoy en un marco de libertad, ¿cierto? Pero ese marco de libertad, siempre que establezco normas, establezco consecuencias. Entonces, la responsabilidad está determinada por las consecuencias. En la medida que el menor también tiene la posibilidad de entrar a participar en un mayor rango, también tiene que asumir las consecuencias de esa participación. Incluso la norma habla de dos elementos muy claros porque ella diferencia mucho entre los menores de 14, los menores de 12, los mayores de 14. Se puede obtener consentimiento propiamente informado en materia médica entre los 14 y los 18 y se dice que ahí la responsabilidad principal es del menor por la toma de su decisión, porque también sería muy difícil que él participa, hay que atenderle su responsabilidad y le trasladamos los efectos de esas decisiones a los padres o al personal médico, sería muy complejo, sí, entonces ahí hay mayor nivel de responsabilidad del menor. En el otro, que es el asentimiento, digamos que se dice que viene a acompañarse mejor, no es propiamente los menores de 12 y de 14, y ahí se escuchan, se tienen en cuenta, pero la responsabilidad es compartida con los padres. Es decir, que ahí los padres también tienen que venir a decir, venga, ustedes acompañen de una mejor manera esto cómo opera. Pero también hay otro montón de responsabilidades para las entidades de salud, para las autoridades como el ICBF, porque el tema médico es muy delicado. Entonces, a través del tema médico, puede que en un acto médico la persona se esté dando cuenta de situaciones de violencia, abuso sexual, y hay un sistema de corresponsabilidades también supremamente importante en algo que usted decía ahorita, padre, es que siempre hay que buscar o elegir entre lo mejor. Eso en los términos de lo que estamos trabajando es que no se puede negar que el principio que rige toda esta resolución es la primacía del interés del menor. Entonces hay que reconocer que en esa primacía también hay un montón de acciones que se vuelcan y por ejemplo, aunque haya consentimiento, no va a haber consentimientos que se admitan donde el menor no esté poniendo por prevalencia su propio interés. Eso también hay que reconocerlo, porque aún la autonomía no es autonomía absoluta. Yo quiero vivir sola en el mundo, no puedo, porque implicaría que afectas a los otros. Entonces, o que tiene una afectación en su vida o en su salud de manera permanente. Exacto, y se dice, no vas a poder hacerlo hasta que no tengamos la capacidad de comprender. Y el tema de corresponsabilidad, trabajándolo aquí, quiero decir lo que es muy desafiante para los padres y para el personal médico, porque en el fondo empieza a establecer es cómo cambiamos el paradigma, las dinámicas para poder empezar a entender a estos chicos, para poder hacer acompañamientos diferentes. ¿Por qué? Porque cambió la resolución,
pero la resolución no implica necesariamente que cambiamos de un día para otro la forma como venimos haciendo las pautas de crianza. Entonces hay que irlas ajustándonos todos de a poco para poder entender y comprender estas nuevas realidades, hacerlo de manera respetuosa, pero también hacerlo de manera responsable. O sea, esto implica también dotar a los hijos cada vez más con mayores herramientas para esa toma de decisiones. Entonces, creo que la corresponsabilidad parental no solo está en el momento del consentimiento médico, sino en el momento de cómo preparamos a los hijos para asumir su responsabilidad con su propio acuerdo y su estado de salud. Uno podría decir que de manera pedagógica se ha pasado de un asentimiento, de una buena comunicación, de un buen asentimiento a un consentimiento informado. Es decir, claro, cuando yo le pido un concepto en particular al hijo, el consentimiento uno podría decir que se acerca un poco más al juicio, claro, a la capacidad, a la corresponsabilidad. Sí, claro, yo creo que efectivamente lo que hay que estar entendiendo es que el tema del consentimiento va a implicar también un nivel de corresponsabilidad en el diálogo y la comunicación. O sea, hay padres de familia, instituciones de salud con todo el personal y menores de edad, tenemos que asumir una forma de comunicarnos distinto y una corresponsabilidad en la comunicación y en la toma de esas decisiones. Y las instituciones también, acompañar, claro, de la mejor manera a los padres frente a una intervención. Completa. Yo pienso con respecto a esto que venimos exponiendo, y vuelvo y retomo de Manuel Kant, que es el de la autonomía. Obra de tal manera que lo que hagas, que esta decisión en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, siempre será la misma decisión que se va a tomar. Es el principio de universalidad. ¿Hasta qué punto en esta decisión que yo voy a tomar, que quizás puede marcar toda la vida, yo tengo esa visión de que es para toda la vida y en cualquier momento? Porque eso es lo que hace la misma autonomía. Y lo segundo que me viene aquí a la mente de pensar es que es una ley o es una norma, como lo llaman así en derecho, que tiene que ver mucho con todo el pensamiento moderno, que habla mucho de la parte del individualismo. Y es primero, antes de Rocio se decía, el hombre nace bueno, la comunidad acompaña, ayuda para que toma sus buenas decisiones. Pero pareciera hoy que con la visión de Rocio entonces del Emilio, el hombre nace bueno, pero el grupo que lo acompaña, la familia, la comunidad, la sociedad, no tiene la madurez, antes lo va a corromper y no lo ayuda. Entonces, ¿cómo creer más en las instituciones, en las personas y no crear esa autonomía que se puede convertir, claro, también en un monstruo para uno? Yo frente a eso, padre, también una posición que alguien me reflejaba y era lo siguiente, y es como la parte contraria, y era que de cierta manera justificaba que los hijos tienen tal autonomía que su desarrollo, su capacidad de hacer las cosas, buenas o malas, pues dependían absolutamente de ellas y no descargarle esa responsabilidad a los padres. Y eso sí, como dice la canción, pero no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el joven empieza a adquirir unas responsabilidades y uno como padre de familia deposita la confianza para que la persona sea capaz. No obstante, se nos recomienda, y en eso pues la psicología aporta, de que hay que estar al lado, acompañando de la mejor manera. Entonces hay veces algunos dicen, no, es que hasta cierta edad yo acompaño ya que él tome las decisiones en su vida y él verá qué hace con su vida. No desplace esa responsabilidad de los hijos en la toma de decisiones en mí como padre. Y no, sí, en estos días escuchábamos un ponente que estaba por ahí en una escuela de padres y precisamente su insistencia era que eso es un tema compartido. Acá las instituciones prestadoras de salud, el personal de salud, los educadores, pero en especial la casa. En la casa es donde se forma la autonomía. En la casa es donde se encuentra el límite de la libertad, de la capacidad, de la corresponsabilidad y la responsabilidad, que en última la responsabilidad, si vamos a la etimología, es responder, la capacidad que tiene el ser humano de asumir la autoría de sus actos. Su responsabilidad. Una respuesta a la respuesta a responder. Yo fui, eso es ser responsable cuando asumo la autoría de los actos. Yo creo que también hay un punto que es clave y que siempre aparece en las normas y yo soy muy insistente en esto, es decir, ¿el problema es la norma? No, yo creo que
obviamente la norma nos representa desafíos, pero el desafío no está en la norma, el desafío está mucho más atrás, es cómo son nuestras pautas de crianza, cómo tenemos nuestros valores personales para poder establecer qué herramientas tenemos nosotros y le damos a nuestros hijos para la toma de decisiones. Uno no amanece con los 18 años y le llega una caja de herramientas con capacidad para discernir entre lo bueno, lo malo, lo óptimo, lo no óptimo. Entonces es algo que se va construyendo en el tiempo y ahí necesitamos, digamos, padres con criterio, personal médico con criterio para acompañar este tema. Entonces no es la norma jurídica la que nos va a dar solución y tampoco es la norma jurídica el problema. Esto es un problema de base que efectivamente nos va diciendo cómo vamos reconociendo esos menores como sujetos, respetamos en una medida su capacidad de toma de decisiones dentro del rango que se permite, pero también cómo asumimos las responsabilidades socialmente frente a ello. Bueno, queridos televidentes, el tiempo se nos agotó. Un tema de largo aliento, un tema muy importante. Quiero retomar algo del padre Raúl, el tema de la comunicación. El tema también de la sinceridad, el tema del manejo de la libertad frente a las decisiones. Toda decisión trae consigo unas responsabilidades, toda decisión trae unas consecuencias que van a ser buenas si son buenas decisiones. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, que desde el Departamento de Comunicaciones permite el programa, a la dirección a partir de la Facultad de Teología y Humanidades y el Centro de Humanidades, que hacen posible este programa. Les recordamos que los programas quedan alojados en los canales institucionales de la Red, de Cable Plus y de la Universidad Católica de Oriente. Padre, muchas gracias por su presencia como siempre. Doctora Beatriz, qué bueno haberla tenido con nosotros en Diálogos de Frontera, en este caso nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesta a venir a conversar aquí demasiado rico con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Padre. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.